¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo interminable de luchas, donde parece que no importa cuánto te esfuerces, las dificultades nunca cesan? Esa sensación de estar corriendo en una rueda de hámster, dando todo de ti, pero sin avanzar, puede ser desesperanzadora. Te preguntas si hay algo más, un secreto oculto que te permita romper esas cadenas y vivir la vida abundante que Dios prometió. Quizás has orado, has leído la Biblia, has buscado consejos, pero aún así, las respuestas parecen elusivas. Y si te dijera que la Biblia contiene una llave oculta, un principio divino que muy pocos conocen, pero que tiene el poder de transformar tu realidad, liberarte de tus luchas cotidianas y llevarte a un nivel de fe y victoria que nunca imaginaste posible. En este video vamos a descubrir juntos ese secreto. No es una fórmula mágica ni un truco humano, sino una verdad eterna que Dios ha escondido en su palabra para aquellos que están dispuestos a buscarla con todo su corazón. Esta llave oculta no solo te ayudará a superar tus luchas, sino que también te revelará cómo caminar en la plenitud de tu propósito divino. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras enfrentar cada desafío con una fe inquebrantable, sabiendo que tienes acceso a una fuente de poder sobrenatural. ¿Cómo cambiaría tu familia, tus finanzas, tu salud o tus relaciones si descubrieras este secreto? A lo largo de este estudio vamos a explorar pasajes bíblicos profundos, historias impactantes y principios espirituales que te mostrarán cómo aplicar esta llave oculta en tu vida diaria. Pero no te equivoques. Esto no es solo teoría, es una revelación que puede cambiar todo. Antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Si estás listo para recibir esta revelación, comenta en este video la frase paz en Cristo. Este simple acto no solo es una declaración de fe, sino también un compromiso contigo mismo y con Dios de que estás dispuesto a recibir lo que Él tiene para ti hoy. Además, al darle like a este video, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan desesperadamente escuchar la voz de Dios. Permíteme decirte algo, el simple hecho de estar suscrito a este canal ya es un paso de fe. Muchas personas buscan respuestas en lugares equivocados, pero tú estás aquí, en este momento, porque Dios tiene algo especial para ti. Si aún no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Presiona el botón de suscripción ahora mismo. No dejes que la pereza o la distracción te roben esta oportunidad. Aquellos que están suscritos son parte de un movimiento épico, un grupo de personas que están decididas a vivir en victoria y a llevar la luz de Cristo a un mundo que necesita desesperadamente esperanza. Y aquí hay una promesa para ti. Si te quedas hasta el final de este video, descubrirás una enseñanza que podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. No te arrepentirás. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la palabra de Dios y descubrir juntos la llave oculta que cambiará tu vida para siempre. La Biblia está llena de historias de personas que, como tú y como yo, enfrentaron luchas aparentemente insuperables. Piensa en José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente, pero que finalmente llegó a ser el segundo al mando en Egipto. O en David, un joven pastor que enfrentó a un gigante con solo una honda y unas piedras, y que más tarde se convirtió en el rey de Israel. Estas historias no son solo relatos antiguos, son ejemplos de cómo Dios obra en la vida de aquellos que confían en Él. Pero ¿cuál es el secreto que estos hombres conocieron? ¿Qué fue lo que les permitió superar sus circunstancias y vivir vidas de impacto y propósito? La respuesta está en un principio que atraviesa toda la Escritura: la fe activa.
No es suficiente con creer en Dios, debemos actuar en base a esa creencia. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe verdadera se demuestra a través de la acción. Imagina que estás en un bote en medio de una tormenta. Puedes creer que el bote te mantendrá a salvo, pero si no remas hacia la orilla, es probable que te hundas. De la misma manera, nuestra fe debe estar acompañada de acciones que reflejen nuestra confianza en Dios. Esto no significa que dependemos de nuestras propias fuerzas, sino que, al actuar en fe, demostramos que creemos en las promesas de Dios. Uno de los pasajes más poderosos que ilustra este principio se encuentra en Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe. Aquí se nos presentan héroes de la fe como Abraham, Moisés y Rahab, quienes actuaron en base a lo que Dios les había prometido, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba. Moisés enfrentó al faraón y Rahab escondió a los espías israelitas, arriesgando su propia vida. En cada caso, su fe fue activa, no pasiva. Pero, ¿cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida diaria? Primero, debemos identificar las áreas en las que estamos luchando. ¿Es en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, en nuestra salud? Una vez que hayamos identificado esas áreas, debemos buscar en la palabra de Dios las promesas que se aplican a nuestra situación. Por ejemplo, si estamos luchando con la ansiedad, Filipenses 4:6-7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una vez que hayamos identificado la promesa, debemos actuar en fe. Esto puede significar dar un paso que parezca riesgoso, como perdonar a alguien que nos ha lastimado, dar generosamente cuando nuestras finanzas están apretadas, o buscar ayuda profesional cuando enfrentamos problemas de salud. La clave es que nuestras acciones estén basadas en nuestra confianza en Dios, no en nuestras propias fuerzas. Además, es importante recordar que la fe activa no es un evento único, sino un estilo de vida. Debemos cultivar una relación constante con Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Esto nos mantendrá conectados a la fuente de nuestro poder y nos permitirá enfrentar cada desafío con la certeza de que Dios está con nosotros. En resumen, la llave oculta que puede transformar tu vida es la fe activa. No es suficiente con creer. Debemos actuar en base a esa creencia, confiando en que Dios cumplirá sus promesas. Al hacerlo, experimentaremos la vida abundante que Él ha prometido y seremos capaces de superar cualquier obstáculo que se nos presente. Así que, ¿estás listo para dar el paso de fe? Comenta paz en Cristo y comprométete a vivir una vida de fe activa. Juntos descubriremos el poder transformador de la palabra de Dios y caminaremos en la plenitud de nuestro propósito divino. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20, Jesús hace una declaración poderosa que muchos han leído, pero pocos han entendido en su profundidad. Él dice, porque de cierto os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis, a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Estas palabras, pronunciadas por el Hijo de Dios, no son solo una promesa, sino una invitación a vivir una vida de fe transformadora. Pero, ¿qué significa realmente tener fe como un grano de mostaza? ¿Y por qué Jesús usa la imagen de un monte que se mueve? Hoy vamos a adentrarnos en este versículo para descubrir cómo es una de las claves más poderosas para superar las luchas cotidianas y experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Primero hablemos de la fe.
La fe es un concepto central en la Biblia, pero no siempre es bien comprendido. Muchos piensan que la fe es simplemente creer que Dios existe, pero en realidad va mucho más allá. La fe es confiar plenamente en que Dios actúa a favor de aquellos que le buscan. Es la certeza de que, aunque no veamos el resultado inmediato, Dios está obrando en nuestro favor. Sin embargo, aquí hay un detalle crucial que Jesús nos revela en este versículo. No se trata de tener una fe grande, espectacular o impresionante. Él habla de una fe pequeña, como un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque no es el tamaño de tu fe lo que importa, sino la calidad de tu confianza en Dios. Imagina un grano de mostaza. Es diminuto, casi insignificante a simple vista. Podrías sostenerlo entre tus dedos y apenas notar su presencia. Pero dentro de esa pequeña semilla hay un potencial increíble, la capacidad de convertirse en un árbol grande y frondoso, capaz de dar refugio y sustento. De la misma manera, tu fe, por pequeña que parezca, tiene el poder de crecer y transformar tu realidad. No necesitas tener una fe gigantesca para ver milagros en tu vida. Solo necesitas una fe genuina, una confianza sincera en que Dios es quien Él dice ser y que cumplirá sus promesas. Ahora hablemos de los montes. En la Biblia, los montes a menudo representan obstáculos, desafíos y luchas que parecen imposibles de superar. Son esas situaciones que se levantan frente a nosotros como gigantes, bloqueando nuestro camino y haciéndonos sentir impotentes. Tal vez hoy estás enfrentando un monte en tu vida, una enfermedad que parece no tener cura, una deuda que te ahoga, una relación rota que parece irreparable o una situación que te hace sentir que no hay salida. Pero Jesús nos dice algo revolucionario. Con fe, podemos hablarle a ese monte y ordenarle que se mueva. No es una metáfora vacía, es una realidad espiritual que podemos experimentar. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida cotidiana? Aquí está el secreto. La fe activa. No es suficiente creer en silencio, debemos actuar en consecuencia. La fe verdadera siempre se manifiesta en acciones. Si estás orando por sanidad, comienza a agradecer a Dios como si ya hubieras recibido la respuesta. Si estás luchando con las finanzas, da un paso de fe y sé generoso, confiando en que Dios proveerá. La fe no es pasiva, es una decisión diaria de confiar y obedecer, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. Pero hay algo más profundo aquí. Jesús no solo nos está enseñando a mover montañas, nos está revelando que la fe es la llave que desbloquea el poder de Dios en nuestra vida. Cuando confiamos en Él, no hay límite para lo que podemos lograr. La fe nos conecta con el Creador del universo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el que resucitó a Jesús de entre los muertos. Esa misma fe, por pequeña que sea, puede mover montañas porque no depende de nuestra fuerza, sino del poder de aquel en quien creemos. ¿Qué montes necesitas mover hoy? ¿Qué luchas estás enfrentando que parecen insuperables? Tal vez sea un problema de salud que te ha estado afectando durante años, una situación familiar que parece no tener solución o un sueño que parece imposible de alcanzar. Cualquiera que sea tu monte, Jesús te está diciendo que no es demasiado grande para ser movido. La clave está en tu fe, en tu capacidad de confiar en que Dios puede hacer lo imposible. Recuerda, no se trata de tu fuerza, sino de tu fe en aquel que puede hacer todas las cosas. Y si sientes que tu fe es pequeña, no te preocupes. Incluso la fe más pequeña, cuando está puesta en el Dios más grande, puede mover montañas. No necesitas tener todas las respuestas ni entender cómo Dios va a obrar. Solo necesitas confiar en que Él lo hará. Además, es importante entender que la fe no es un sentimiento. Muchas veces nuestras emociones nos engañan y nos hacen dudar.
Podemos sentir miedo, incertidumbre o incluso desesperación, pero la fe no depende de lo que sentimos. La fe es una decisión, una elección de creer en las promesas de Dios a pesar de lo que vemos o sentimos. Es por eso que Jesús compara la fe con un grano de mostaza, porque incluso en su pequeñez tiene el potencial de crecer y producir resultados extraordinarios. En la práctica, esto significa que debemos alimentar nuestra fe, así como una semilla necesita agua, luz y cuidado para crecer. Nuestra fe necesita ser nutrida a través de la oración, la lectura de la palabra de Dios y la comunión con otros creyentes. Cuanto más nos acercamos a Dios, más crece nuestra fe y más capaces somos de enfrentar los desafíos que se nos presentan. También es importante recordar que la fe no es una fórmula mágica. No se trata de decir las palabras correctas o seguir un ritual específico. La fe es una relación con Dios, una confianza íntima en que Él es bueno y que tiene el control. Cuando entendemos esto, podemos descansar en la certeza de que, aunque no veamos el resultado inmediato, Dios está obrando en nuestro favor. Finalmente, quiero animarte a dar el primer paso. Si hay un monte en tu vida que necesita ser movido, comienza a hablarle en fe. Declara la palabra de Dios sobre esa situación y confía en que Él actuará. No te desanimes si no ves cambios de inmediato. Recuerda que la fe es como una semilla que necesita tiempo para crecer. Pero si permaneces firme en tu confianza en Dios, verás cómo ese monte se mueve y cómo lo imposible se hace posible. En conclusión, el versículo de Mateo 17:20 es una poderosa invitación a vivir una vida de fe activa. No importa cuán pequeños nos sintamos o cuán grandes parezcan nuestros problemas, con fe, como un grano de mostaza, podemos mover montañas y experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Así que, ¿qué estás esperando? Comienza a confiar, a creer y a actuar en fe, porque con Dios nada es imposible. En 2 Corintios 12, el apóstol Pablo nos comparte una de las revelaciones más profundas y transformadoras de toda la Biblia. Él habla de un aguijón en la carne, una lucha constante que lo afligía y que a pesar de sus oraciones no era removida. Este pasaje es uno de los más conmovedores y reveladores de las Escrituras, ya que nos muestra cómo Pablo, un hombre que había experimentado visiones celestiales y había sido usado poderosamente por Dios, también enfrentaba luchas personales que lo hacían sentir débil y dependiente. Pero en medio de esa batalla, Dios le dio una respuesta que cambió todo. «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Estas palabras no solo consolaron a Pablo, sino que también nos ofrecen una verdad eterna que puede transformar nuestra manera de enfrentar las dificultades. ¿Qué significa esto para ti y para mí? ¿Cómo puede la gracia de Dios ser suficiente en medio de nuestras luchas cotidianas? Hoy vamos a descubrir cómo esta verdad es otra pieza clave de la llave oculta, que nos permite superar cualquier desafío. Para entenderlo mejor, debemos profundizar en el contexto de este pasaje y en lo que Pablo estaba experimentando. El apóstol menciona que le fue dado un aguijón en la carne, algo que lo afligía constantemente. Aunque no sabemos exactamente qué era este aguijón, muchos estudiosos sugieren que podría haber sido una enfermedad física, una tentación persistente o incluso una oposición constante por parte de sus enemigos. Lo importante no es la naturaleza del aguijón, sino la respuesta de Dios ante la oración de Pablo. Pablo nos cuenta que oró 3 veces para que este aguijón fuera removido. 3 veces le pidió a Dios que lo liberara de esta carga, pero la respuesta que recibió no fue la que esperaba. En lugar de quitarle el aguijón, Dios le dijo: «Bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta respuesta es revolucionaria, porque nos muestra que a veces Dios no nos libra de nuestras luchas, sino que nos da la gracia para enfrentarlas. Y es en esa gracia donde encontramos la fuerza que necesitamos. Primero, hablemos de la debilidad. Todos tenemos áreas en las que nos sentimos frágiles, limitados o incapaces. Tal vez sea una tentación recurrente que no podemos superar, una enfermedad crónica que nos agota, una relación difícil que nos desgasta o una situación que parece no tener solución. Estas debilidades pueden hacernos sentir frustrados, desanimados e incluso avergonzados. Pero aquí está el secreto. Dios no nos llama a ser fuertes por nosotros mismos, nos llama a depender de Él. La debilidad no es un impedimento para Dios, es una oportunidad para que Él muestre su poder. Pablo entendió esto de una manera profunda. Después de escuchar la voz de Dios, él declaró: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. En otras palabras, Pablo aprendió a ver sus luchas no como un obstáculo, sino como una oportunidad para experimentar el poder de Cristo en su vida. Esto es algo que va en contra de nuestra naturaleza humana. Nos gusta sentirnos fuertes, capaces y autosuficientes, pero la verdad es que cuando intentamos hacer las cosas por nuestra propia fuerza, terminamos agotados y frustrados. En cambio, cuando reconocemos nuestra debilidad y dependemos de Dios, Él nos da la gracia que necesitamos para seguir adelante. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida cotidiana? Aquí está la clave. En lugar de resistirte a tus debilidades, entrégaselas a Dios. Reconoce que no tienes que cargar solo con tus luchas. Cuando te sientas abrumado, di: Señor, no puedo, pero tú sí puedes. Es en esos momentos de rendición cuando la gracia de Dios fluye con mayor poder. La gracia no es solo un consuelo, es un poder sobrenatural que nos sostiene y nos fortalece en medio de las dificultades. No se trata de negar nuestras luchas o pretender que no existen, sino de llevarlas a Dios y confiar en que Él obrará a través de ellas. Pero hay algo más. Pablo no solo aceptó sus debilidades, se glorió en ellas. ¿Por qué? Porque entendió que cada lucha era una oportunidad para que el poder de Cristo se manifestara en su vida. Esto es algo que puede resultar difícil de entender al principio. ¿Cómo podemos gloriarnos en nuestras debilidades? ¿No deberíamos esforzarnos por superarlas y dejar atrás todo lo que nos hace sentir frágiles? La respuesta de Pablo nos muestra que, cuando nos gloriamos en nuestras debilidades, no estamos celebrando el dolor o el sufrimiento, sino reconociendo que en medio de ellos el poder de Cristo se hace evidente. Imagina por un momento cómo cambiaría tu perspectiva si supieras que, en medio de tu debilidad, el poder de Dios está trabajando a tu favor. Tal vez esa enfermedad, esa deuda o esa relación rota no es el final de tu historia, sino el comienzo de un milagro. Cuando dejamos de luchar por nuestras propias fuerzas y nos rendimos a Dios, Él comienza a obrar de maneras que nunca hubiéramos imaginado. La gracia de Dios no solo nos sostiene, nos transforma. Así que hoy te invito a hacer lo mismo que Pablo. Gloríate en tus debilidades. No porque sean fáciles, sino porque en ellas encuentras la gracia de Dios. Y recuerda, su gracia no es solo un consuelo, es un poder transformador que te lleva de la derrota a la victoria. Cuando te sientas débil, recuerda que es en esos momentos cuando el poder de Cristo puede manifestarse con mayor claridad en tu vida. No tienes que tener todas las respuestas ni ser perfecto. Solo necesitas confiar en que Dios es suficiente. En conclusión,
El pasaje de 2 Corintios 12 nos enseña que nuestras debilidades no son un impedimento para Dios, sino una oportunidad para que Él muestre su poder. Cuando nos rendimos a Él y reconocemos que no podemos hacerlo por nuestra propia fuerza, su gracia nos sostiene y nos fortalece. Así que, ¿qué estás enfrentando hoy? ¿Qué aguijón en la carne te está afligiendo? Llévalo a Dios, confía en su gracia y permite que su poder se perfeccione en tu debilidad. Porque con Dios, incluso en medio de las luchas más difíciles, podemos encontrar paz, fortaleza y victoria. En Efesios 6, el apóstol Pablo nos presenta una de las imágenes más poderosas de la vida cristiana, la armadura de Dios. Él nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6, 10, 11. Estas palabras no son solo una exhortación, sino una estrategia divina para enfrentar las batallas que todos, como creyentes, experimentamos en nuestra vida diaria. Pero, ¿qué significa vestirse con la armadura de Dios? ¿Y cómo puede esta enseñanza ayudarnos a superar las luchas cotidianas que enfrentamos? Hoy vamos a descubrir cómo esta armadura es una parte esencial de la llave oculta, que nos permite vivir en victoria. Primero, hablemos del contexto. Pablo escribió estas palabras desde una prisión, un lugar donde la lucha y la adversidad eran constantes. A pesar de estar encadenado físicamente, Pablo entendía que la verdadera batalla no se libraba en el ámbito físico, sino en el espiritual. Él nos recuerda que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Efesios 6:12. Esto significa que aunque nuestras luchas parezcan físicas o emocionales, en realidad tienen una raíz espiritual. El enemigo, Satanás, trabaja en lo invisible para derribarnos, robarnos la paz y alejarnos del propósito de Dios. Por eso, necesitamos una armadura que no sea hecha por manos humanas, sino diseñada por el propio Dios para protegernos y darnos la victoria. Ahora analicemos cada pieza de la armadura. 1. El cinturón de la verdad. La verdad es el fundamento de nuestra fe. En un mundo lleno de mentiras y engaños, necesitamos aferrarnos a la verdad de Dios, que nos libera y nos da identidad. El cinturón no solo sostiene la armadura, sino que también representa la integridad y la coherencia en nuestra vida. Cuando vivimos en la verdad, el enemigo no puede engañarnos ni confundirnos. Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Por eso, cada mañana debemos recordar quiénes somos en Cristo y qué dice su palabra sobre nosotros. El 2. La coraza de justicia. La justicia no es algo que ganamos, sino que recibimos por la gracia de Dios. Esta coraza protege nuestro corazón, el centro de nuestras emociones y decisiones, de los ataques del enemigo. El corazón es un blanco principal para Satanás, porque si logra herirnos emocionalmente o hacernos dudar de nuestro valor, puede debilitar nuestra fe. Pero cuando nos cubrimos con la justicia de Cristo, recordamos que somos perdonados, redimidos y amados por Dios. Nada de lo que el enemigo nos acuse puede cambiar nuestra posición en Cristo. 3. El calzado del Evangelio de la paz. Estamos llamados a llevar el mensaje de paz a un mundo lleno de caos. Este calzado nos da estabilidad y nos prepara para avanzar, sin importar el terreno que pisemos. En medio de las luchas, podemos mantenernos firmes porque sabemos que tenemos paz con Dios a través de Jesucristo. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Él.
Además, el calzado nos permite estar listos para compartir el Evangelio con otros, llevando esperanza a quienes también están en batalla. 4. El escudo de la fe. La fe es nuestra defensa contra los dardos de fuego del enemigo. Cuando levantamos nuestro escudo de fe, extinguimos toda mentira, duda o temor que intenta derribarnos. Los dardos de fuego pueden ser pensamientos negativos, acusaciones, tentaciones o cualquier ataque que busque debilitar nuestra confianza en Dios. Pero la fe nos protege, porque creemos en las promesas de Dios incluso cuando no vemos los resultados. Como dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 5. El yelmo de la salvación. Nuestra mente es un campo de batalla. El yelmo de la salvación nos protege de pensamientos negativos, condenatorios o derrotistas, recordándonos que somos salvos y amados por Dios. El enemigo intenta atacar nuestra mente con mentiras como «no eres suficiente», «Dios no te ama» o «nunca cambiarás». Pero el yelmo de la salvación nos recuerda que somos nuevas criaturas en Cristo, que hemos sido rescatados de la oscuridad y que tenemos un futuro lleno de esperanza. Proteger nuestra mente con esta verdad es esencial para mantenernos firmes. 6. La espada del Espíritu. La palabra de Dios es nuestra arma ofensiva. No es solo un libro. Es una espada que corta las mentiras del enemigo y nos da autoridad para declarar la verdad. Jesús usó la palabra para resistir las tentaciones de Satanás en el desierto. Mateo 4:1-11, y nosotros también podemos hacerlo. Cuando conocemos la Biblia y la aplicamos en nuestra vida, tenemos el poder para derribar fortalezas y declarar la victoria en cualquier situación. La espada del Espíritu no es pasiva, es activa y poderosa. Pero hay algo más. Pablo nos dice que además de vestirnos con esta armadura, debemos orar en todo tiempo. Efesios 6:18. La oración es el combustible que activa cada pieza de la armadura. Sin oración, la armadura se vuelve solo un disfraz. Con oración, se convierte en una herramienta poderosa para la victoria. La oración nos conecta con Dios, nos llena de su presencia y nos da la fuerza para seguir adelante. No se trata de oraciones largas o elaboradas, sino de una comunicación constante con nuestro Padre Celestial. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida cotidiana? Aquí está la clave. Cada mañana, antes de enfrentar tus luchas, vístete con la armadura de Dios. Declara la verdad sobre tu identidad en Cristo. Protégete con su justicia. Avanza con el Evangelio de la paz. Levanta tu escudo de fe. Protege tu mente con la salvación y empuña la espada del Espíritu. Y, sobre todo, ora sin cesar. No esperes a que llegue la batalla para prepararte. La armadura debe ser parte de tu rutina diaria. Imagina cómo cambiaría tu día si comenzaras con esta preparación espiritual. Las luchas que antes te derrotaban se convertirían en oportunidades para ver el poder de Dios en acción. Cuando estás vestido con la armadura de Dios, no tienes que temer al enemigo, porque sabes que estás protegido y equipado para la batalla. Ya no dependes de tu propia fuerza, sino del poder de Dios que obra en ti. En conclusión, la armadura de Dios no es solo una metáfora, es una realidad espiritual que nos permite vivir en victoria. Cada pieza tiene un propósito específico y nos prepara para enfrentar las luchas de la vida con confianza y fe. Así que, ¿qué estás esperando? Comienza hoy mismo a vestirte con la armadura de Dios y descubre cómo su poder puede transformar tu vida. Porque con Dios no hay batalla que no podamos ganar. La historia de Job es una de las más conmovedoras y desafiantes de toda la Biblia. Job era un hombre justo, temeroso de Dios y próspero en todo lo que hacía.
Vivía una vida que muchos considerarían ideal. Tenía una familia amorosa, riquezas abundantes y una reputación intachable. Pero, de repente, todo cambió. En un corto periodo de tiempo, Job perdió sus posesiones, su familia y su salud. En medio de su sufrimiento, Job declaró: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito». Job 1:21. Estas palabras, pronunciadas en medio de una tragedia inimaginable, nos muestran la profundidad de la fe de Job y su capacidad para confiar en Dios incluso cuando todo a su alrededor se derrumbaba. ¿Cómo pudo Job mantener su fe en medio de tanta adversidad? ¿Y qué podemos aprender de su historia para superar nuestras propias luchas cotidianas? Hoy vamos a descubrir cómo la perseverancia de Job es otra pieza clave de la llave oculta, que nos permite mantenernos firmes en los momentos más difíciles. La historia de Job no es solo un relato antiguo, es un manual práctico para enfrentar las pruebas de la vida con fe, integridad y esperanza. Primero hablemos de la prueba. Job no perdió todo porque hubiera hecho algo malo. De hecho, la Biblia dice que era un hombre íntegro y recto. Job 1:1. Sus pérdidas no fueron un castigo, sino una prueba permitida por Dios. Esto nos lleva a una verdad importante. No todas las luchas son consecuencia de nuestros errores. A veces, Dios permite pruebas para fortalecer nuestra fe y revelar su gloria. En el caso de Job, Satanás argumentó que su fidelidad a Dios se debía a las bendiciones que había recibido. Pero Dios permitió que Job fuera probado para demostrar que su fe era genuina, no dependiente de las circunstancias. Este es un principio que debemos entender. Las pruebas no siempre son un castigo, a menudo son una oportunidad para crecer. Santiago 1:2-4 nos dice: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Las pruebas no son fáciles, pero tienen un propósito. Nos enseñan a depender de Dios, a fortalecer nuestra fe y a desarrollar un carácter sólido. Ahora, analicemos la respuesta de Job. A pesar de su dolor, él no maldijo a Dios. En lugar de eso, se postró en adoración. ¿Te imaginas lo difícil que debe haber sido? Job no entendía por qué estaba pasando por todo eso, pero eligió confiar en la bondad de Dios. Esta es una lección poderosa para nosotros. En medio del sufrimiento, es natural preguntarnos por qué estamos pasando por ciertas situaciones, pero Job nos muestra que, incluso cuando no tenemos respuestas, podemos confiar en que Dios es bueno y que tiene un plan. La respuesta de Job no fue de rebeldía ni de amargura, sino de humildad y adoración. Él reconoció que todo lo que tenía venía de Dios y que aunque no entendía sus caminos, podía confiar en su carácter. Esto no significa que Job no sintiera dolor o que no luchara con preguntas. A lo largo del libro vemos a Job expresar su angustia y buscar respuestas. Pero nunca perdió de vista quién era Dios. Esta es una distinción crucial. Podemos ser honestos con Dios acerca de nuestro dolor y nuestras preguntas, pero nunca debemos perder la confianza en su bondad y soberanía. Pero la historia no termina ahí. Después de un largo proceso de luchas, preguntas y búsqueda de respuestas, Job experimentó la restauración de Dios. La Biblia dice: «Y el Señor cambió la suerte de Job, y le dio el doble de todo lo que antes tenía». Job 42:10. Job no solo recuperó lo que había perdido, sino que recibió una bendición aún mayor. Este final no es solo un consuelo, es un recordatorio de que Dios es fiel
y que, aunque las pruebas sean difíciles, Él tiene el poder de restaurar y bendecir más allá de lo que podemos imaginar. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida cotidiana? Aquí está la clave, la perseverancia. Job nos enseña que, aunque no entendamos el porqué de nuestras luchas, podemos confiar en el quién de nuestra fe. Dios no nos abandona en medio del sufrimiento. Él está trabajando en nosotros y para nosotros, incluso cuando no podemos verlo. La perseverancia no es solo aguantar, es mantener la fe y la esperanza en medio de la adversidad, sabiendo que Dios tiene el control. Pero hay algo más. Job no solo perseveró, también mantuvo su integridad. En medio de la prueba, él no cedió a la tentación de culpar a Dios o de renunciar a su fe. Esto es algo que debemos imitar. En nuestras luchas es fácil caer en la amargura, la queja o la duda. Pero Job nos muestra que es posible mantenernos firmes en nuestra integridad, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. ¿Qué pasaría si, en medio de tus luchas, decidieras mantenerte firme en tu integridad y confianza en Dios? Imagina cómo cambiaría tu perspectiva si supieras que, al final de la prueba, hay una restauración esperándote. No se trata de un final feliz superficial, sino de una transformación profunda que te acerca más a Dios y te prepara para recibir sus bendiciones. La historia de Job nos recuerda que las pruebas no son el final de la historia, son solo una parte del proceso que Dios usa para moldearnos y prepararnos para su propósito. Así que hoy te invito a seguir el ejemplo de Job. No importa cuán grande sea tu lucha, mantente firme en tu fe. Confía en que Dios está obrando en tu vida, incluso cuando no puedes verlo. Y recuerda, la perseverancia no es solo aguantar, es creer que al final Dios cumplirá sus promesas en tu vida. Job no sabía cómo terminaría su historia, pero confió en que Dios era fiel, y al final su fe fue recompensada. En conclusión, la historia de Job es un poderoso recordatorio de que, aunque las pruebas sean difíciles, Dios está con nosotros en medio de ellas. Nos enseña a perseverar, a mantener nuestra integridad y a confiar en que al final Dios restaurará y bendecirá. Así que, ¿qué estás enfrentando hoy? Sea lo que sea, recuerda que no estás solo. Dios está contigo y Él tiene un plan para tu vida. Mantente firme como Job y verás la fidelidad de Dios en acción. En el libro de Éxodo encontramos una de las historias más fascinantes sobre la provisión de Dios: el maná en el desierto. Después de que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, se encontró en un desierto árido y desolado. Este era un lugar donde no había agua, comida ni refugio, y pronto el pueblo comenzó a quejarse. Sus palabras reflejaban desesperación y frustración. Ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Éxodo 16:3. A pesar de haber sido testigos de las poderosas obras de Dios en Egipto, como las 10 plagas y la apertura del Mar Rojo, su fe se debilitó ante la incertidumbre del desierto. Pero Dios, en su fidelidad, les respondió con una provisión milagrosa: el maná. Cada mañana el pueblo encontraba en el suelo un alimento que no conocían y que les sostenía durante su travesía por el desierto. Este maná no solo era una solución a su hambre física, sino también una demostración del cuidado y la provisión divina en medio de la adversidad. La historia del maná es mucho más que un relato antiguo. Es una lección atemporal sobre cómo Dios provee para sus hijos, incluso en los momentos de mayor necesidad. ¿Qué podemos aprender de esta historia para superar nuestras luchas cotidianas? Hoy vamos a descubrir cómo la provisión de Dios en el desierto es otra pieza clave de la llave oculta.
que nos permite confiar en Él, incluso en los momentos de mayor necesidad. A través de esta historia, podemos encontrar principios que nos ayudan a enfrentar nuestros propios desiertos con fe y esperanza. Primero, hablemos del desierto. En la Biblia, el desierto representa un lugar de prueba, donde nuestras limitaciones y necesidades se hacen evidentes. Es un lugar donde no hay comodidades ni recursos abundantes, y donde nuestra dependencia de Dios se vuelve más clara que nunca. Tal vez hoy te sientes en un desierto, un lugar donde las respuestas no son claras, los recursos escasean y el futuro parece incierto. Puede ser una situación financiera difícil, una crisis de salud, una relación fracturada o cualquier otra circunstancia que te haga sentir vulnerable y desesperanzado. Pero aquí está el secreto. El desierto no es un lugar de abandono, sino el encuentro con Dios. Es en medio de la escasez y la incertidumbre donde Él nos muestra su fidelidad y su poder. Ahora, analicemos el maná. Este alimento no solo satisfacía el hambre física del pueblo, también era una prueba de su obediencia y confianza en Dios. Él les dio instrucciones específicas. Debían recoger solo lo necesario para cada día, excepto el sexto día, cuando debían recoger una porción doble para el día de reposo. Éxodo 16, 4, 5. Estas instrucciones no eran arbitrarias, tenían un propósito profundo. Dios quería enseñarles a depender de Él diariamente y a confiar en que Él proveería lo necesario para cada día. El maná era una provisión milagrosa, pero también una lección de fe. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida cotidiana? Aquí está la clave, la provisión diaria. Muchas veces queremos tener todas las respuestas y soluciones de antemano. Queremos saber cómo saldremos de nuestra situación difícil, cuándo llegará la provisión y cómo resolveremos nuestros problemas. Pero Dios nos invita a confiar en Él un día a la vez. Jesús lo expresó así: no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34. Esta es una verdad que resuena profundamente en la historia del maná. Dios no les dio al pueblo de Israel provisiones para meses o años. Les dio lo necesario para cada día. Esto nos enseña que nuestra confianza no debe estar en nuestras reservas o planes, sino en la fidelidad de Dios para proveer lo que necesitamos en el momento preciso. Pero hay algo más. El maná no solo era una provisión, también era una lección de dependencia. El pueblo no podía almacenarlo para el futuro, porque se echaba a perder. Éxodo 16:20. Aquellos que intentaron guardar más de lo necesario se dieron cuenta de que su esfuerzo era en vano. Esto nos enseña que no podemos depender de nuestras propias fuerzas o recursos. Debemos depender de Dios cada día. En nuestra sociedad, donde el ahorro y la planificación son altamente valorados, esta lección puede parecer contraria a la lógica humana. Sin embargo, el maná nos recuerda que nuestra seguridad no está en lo que podemos acumular, sino en aquel que es nuestra fuente de provisión. Imagina cómo cambiaría tu vida si comenzaras a ver cada día como una oportunidad para recibir la provisión de Dios. Tal vez no tengas todas las respuestas ahora, pero puedes confiar en que Él te dará lo que necesitas en el momento preciso. Esto no significa que debamos ser irresponsables o descuidados, sino que debemos mantener un corazón de fe y dependencia en Dios. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, es fácil caer en la ansiedad y el miedo. Pero la historia del maná nos recuerda que Dios conoce nuestras necesidades y está listo para proveer de maneras que no podemos anticipar. Además, el maná era un recordatorio constante de la presencia de Dios,
Cada mañana, cuando el pueblo salía a recoger el maná, estaban conscientes de que era un regalo de Dios. No era algo que ellos podían producir o controlar. Era una manifestación tangible del cuidado divino. De la misma manera, en nuestras vidas, Dios nos da recordatorios de su presencia y provisión. Puede ser a través de una palabra de aliento, una respuesta inesperada a una oración o un acto de bondad de alguien más. Estos manás modernos nos recuerdan que no estamos solos y que Dios está obrando en nuestras vidas. Así que, hoy, te invito a confiar en la provisión de Dios, incluso en tu desierto. No importa cuán grande sea tu necesidad, Él es fiel para sostenerte. Y recuerda, el maná no era un alimento común, era un recordatorio de que Dios está contigo, incluso en los lugares más áridos. Cuando te sientas abrumado por las circunstancias, recuerda que el mismo Dios que proveyó para Israel en el desierto es el mismo Dios que camina contigo hoy. Él conoce tus luchas, tus necesidades y tus preocupaciones, y tiene el poder de proveer de maneras que superan nuestra comprensión. En conclusión, la historia del maná en el desierto es un poderoso recordatorio de la fidelidad de Dios. Nos enseña a confiar en su provisión diaria, a depender de Él en lugar de nuestras propias fuerzas y a recordar que Él está con nosotros en cada paso del camino. Así que, ¿qué desierto estás enfrentando hoy? Sea cual sea, recuerda que Dios no te ha abandonado. Él está contigo, listo para proveer lo que necesitas, un día a la vez. Confía en Él y verás su fidelidad en acción. En el Evangelio de Marcos encontramos una historia que nos muestra el poder de la fe en medio de la desesperación. Se trata de una mujer que había sufrido de flujo de sangre durante 12 años. 12 años de dolor, de frustración y de búsqueda infructuosa de una solución. Había gastado todo lo que tenía en médicos, pero en lugar de mejorar, su condición empeoraba. Sin embargo, cuando escuchó que Jesús estaba cerca, algo en su interior la impulsó a actuar. Ella pensó, si tan solo toco su manto, seré sanada. Marcos 5:28. Esta mujer, cuyo nombre no conocemos, se convirtió en un ejemplo eterno de fe audaz y perseverancia. Su historia no solo nos inspira, sino que también nos enseña lecciones profundas sobre cómo enfrentar nuestras propias luchas. ¿Qué podemos aprender de esta mujer para superar nuestras luchas cotidianas? Hoy vamos a descubrir cómo su fe es otra pieza clave de la llave oculta, que nos permite alcanzar la victoria, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. A través de su ejemplo, podemos encontrar principios que nos ayudan a acercarnos a Jesús con confianza y a experimentar su poder transformador en nuestras vidas. Primero, hablemos de su situación. 12 años de sufrimiento. 12 años de gastar recursos, tiempo y energía en buscar una solución. 12 años de sentirse marginada, porque según la ley judía, su condición la hacía ceremonialmente impura. Levítico 15:25-27. En aquella época, una persona con flujo de sangre era considerada impura y no podía participar en la vida religiosa ni social de la comunidad. Esto significaba que esta mujer no solo enfrentaba una enfermedad física debilitante, sino también el aislamiento y la vergüenza. Su condición la había dejado exhausta, tanto física como emocionalmente. Pero aquí está el secreto. Su fe no se basaba en su situación, sino en la certeza de que Jesús podía cambiar todo. A pesar de los años de sufrimiento y desesperanza, ella no permitió que su circunstancia definiera su fe. En lugar de rendirse, eligió creer que Jesús tenía el poder de sanarla.
Esto nos enseña que, sin importar cuán difícil sea nuestra situación, nuestra fe no debe estar arraigada en lo que vemos o sentimos, sino en quién es Jesús y lo que Él puede hacer. Ahora, analicemos su acción. En medio de una multitud, ella se acercó a Jesús y tocó su manto. No fue un acto casual, fue un acto de fe audaz. Imagina la escena. Jesús estaba rodeado de gente, todos empujando y tratando de acercarse a él. Pero esta mujer no se dejó intimidar por la multitud, ni por su propia condición. Ella no esperó a que Jesús la notara. Tomó la iniciativa, creyendo que un simple toque sería suficiente para recibir su milagro. Su fe no era pasiva, era activa y decidida. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida cotidiana? Aquí está la clave, la fe activa. Muchas veces oramos y esperamos que Dios actúe, pero no damos el paso de fe que demuestra nuestra confianza en Él. La mujer con el flujo de sangre nos enseña que la fe no es pasiva, es una decisión de actuar, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Esto no significa que debamos forzar las cosas o tomar decisiones imprudentes, sino que debemos estar dispuestos a dar pasos concretos que reflejen nuestra confianza en Dios. Por ejemplo, si estás orando por un trabajo, la fe activa podría significar actualizar tu currículum, postularte a vacantes o capacitarte en nuevas habilidades. Si estás orando por sanidad, podría significar buscar atención médica mientras confías en que Dios está obrando en tu cuerpo. La fe activa no es solo creer, es actuar en base a esa creencia, sabiendo que Dios honrará tu confianza en Él. Pero hay algo más. Cuando la mujer tocó el manto de Jesús, inmediatamente fue sanada. Jesús sintió que poder había salido de él y preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? Marcos 5:30. La mujer, temerosa pero honesta, se acercó y confesó lo que había hecho. Jesús no la reprendió, al contrario, la elogió diciendo, «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción». Marcos 5:34. Este momento es profundamente significativo. No solo recibió sanidad física, sino también una restauración emocional y espiritual. Jesús la llamó hija, un término de afecto y pertenencia, y le aseguró que su fe había sido el canal para su milagro. Esto nos muestra que la fe no solo nos lleva a recibir milagros, sino que también nos conecta con el corazón de Jesús. Él no solo quiere sanarnos, quiere que sepamos que somos amados y valorados por Él. La fe no es solo un medio para obtener algo de Dios, es una forma de acercarnos a Él y experimentar su amor incondicional. Cuando actuamos con fe, no solo recibimos respuestas a nuestras oraciones, sino que también profundizamos nuestra relación con el Salvador. Imagina cómo cambiaría tu vida si decidieras actuar con la misma fe audaz que esta mujer. Tal vez estás enfrentando una lucha que parece no tener solución, pero ¿qué pasaría si dieras un paso de fe creyendo que Jesús puede cambiar todo? Tal vez has estado orando por años por un ser querido, por una situación financiera o por una sanidad, y parece que nada ha cambiado. Pero la historia de esta mujer nos recuerda que nunca es demasiado tarde para actuar con fe. Jesús está cerca, y Él tiene el poder de transformar cualquier situación. Así que hoy te invito a seguir el ejemplo de esta mujer. No importa cuán grande sea tu lucha, acércate a Jesús con fe. No te conformes con solo esperar. Actúa, cree y confía en que Él tiene el poder para transformar tu situación. Y recuerda, tu fe no solo te lleva al milagro, sino también a una relación más profunda con aquel que te ama incondicionalmente. En conclusión, la historia de la mujer con el flujo de sangre es un poderoso recordatorio del poder de la fe activa.
Nos enseña que, incluso en medio del sufrimiento y la desesperación, podemos acercarnos a Jesús con confianza y esperar que Él obre en nuestra vida. No importa cuánto tiempo hayas estado luchando o cuán imposible parezca tu situación, Jesús está listo para responder a tu fe. Así que, ¿qué estás esperando? Da el paso de fe hoy y descubre cómo el poder de Jesús puede transformar tu vida. En 2 Reyes 20 encontramos una historia poderosa sobre el rey Ezequías. Cuando el profeta Isaías le dijo que preparara su casa porque iba a morir, Ezequías no se resignó a esa declaración. En lugar de eso, volvió su rostro hacia la pared y oró fervientemente a Dios, diciendo: «Te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo he andado delante de ti con verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo bueno ante tus ojos». 2 Reyes 23. Esta oración no fue solo un ruego desesperado, fue un clamor sincero y lleno de fe que conmovió el corazón de Dios. La historia de Ezequías no solo nos muestra el poder de la oración, sino también cómo una relación íntima con Dios puede cambiar el curso de nuestras circunstancias. ¿Qué podemos aprender de la oración de Ezequías para superar nuestras luchas cotidianas? Hoy vamos a descubrir cómo la oración sincera y persistente es otra pieza clave de la llave oculta, que nos permite conmover el cielo y cambiar el curso de nuestras circunstancias. A través de esta historia podemos encontrar principios que nos ayudan a acercarnos a Dios con confianza y a experimentar su poder transformador en nuestras vidas. Primero, hablemos de la situación de Ezequías. Él era un rey que había sido fiel a Dios, pero ahora enfrentaba una sentencia de muerte. El profeta Isaías le había dado un mensaje claro: «Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás». 2 Reyes 21. Para cualquiera, estas palabras habrían sido devastadoras. Sin embargo, Ezequías no se resignó a esa declaración. En lugar de aceptar pasivamente su destino, él clamó a Dios con todo su corazón. Esto nos muestra que, incluso cuando las circunstancias parecen definitivas, la oración puede cambiar todo. La situación de Ezequías es un recordatorio de que, en la vida, todos enfrentamos momentos en los que las cosas parecen fuera de nuestro control. Puede ser un diagnóstico médico desalentador, una crisis financiera, una relación fracturada o cualquier otra circunstancia que parezca no tener salida. Pero la historia de Ezequías nos enseña que en esos momentos no debemos rendirnos. En lugar de eso, debemos volvernos a Dios con fe y persistencia, sabiendo que Él tiene el poder de intervenir y cambiar cualquier situación. Ahora, analicemos su oración. Ezequías no solo pidió por su vida, también recordó a Dios su fidelidad y su corazón íntegro. Él dijo: «Te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo he andado delante de ti con verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo bueno ante tus ojos». 2 Reyes 23. Esto no significa que Dios nos deba algo o que podamos manipularlo con nuestras obras. Más bien, es una expresión de confianza en que Dios honra a aquellos que caminan en obediencia y buscan su rostro con sinceridad. La oración de Ezequías nos enseña que cuando oramos no debemos limitarnos a pedir. También debemos recordar la fidelidad de Dios y nuestra relación con Él. No se trata de presumir de nuestras buenas obras, sino de reconocer que hemos caminado con Dios y que confiamos en su carácter. Esto es algo que podemos aplicar en nuestras propias oraciones. Cuando enfrentamos luchas, podemos acudir a Dios, recordándole sus promesas y su fidelidad en el pasado. Podemos decir: «Señor, tú has sido fiel en mi vida y confío en que lo seguirás siendo». ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida cotidiana? Aquí está la clave: la oración persistente.
Muchas veces oramos una vez y si no vemos resultados inmediatos, nos damos por vencidos. Pero Ezequías nos enseña que la oración no es un ritual, es una conversación íntima con Dios, donde podemos derramar nuestro corazón y confiar en su respuesta. La persistencia en la oración no se trata de repetir palabras una y otra vez, sino de mantener una actitud de fe y dependencia en Dios, incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. En Lucas 18, Jesús contó una parábola sobre una viuda que persistió en su demanda ante un juez injusto. Aunque el juez no temía a Dios ni respetaba a los hombres, finalmente le dio a la viuda lo que pedía debido a su persistencia. Jesús usó esta historia para enseñarnos que debemos orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. La persistencia en la oración no es solo una muestra de fe, es una expresión de nuestra confianza en que Dios escucha y responde en su tiempo perfecto. Pero hay algo más. Después de la oración de Ezequías, Dios envió a Isaías de vuelta con un mensaje. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano y añadiré a tus días 15 años. Yesen Reyes 25:6. Esto nos muestra que la oración no solo cambia las circunstancias, también cambia el corazón de Dios hacia nosotros. Dios no es indiferente a nuestras luchas. Él ve nuestras lágrimas y escucha nuestros clamores. Cuando oramos con sinceridad y fe, conmovemos el corazón de aquel que nos ama incondicionalmente. Imagina cómo cambiaría tu vida si oraras con la misma intensidad y fe que Ezequías. Tal vez estás enfrentando una lucha que parece imposible de superar, pero ¿qué pasaría si clamaras a Dios con todo tu corazón, recordándole sus promesas y su fidelidad? La oración no es solo un recurso, es una herramienta poderosa que puede conmover el cielo y cambiar tu realidad. Cuando oramos, no estamos hablando al vacío, estamos hablando con el Creador del universo, el Dios que tiene el poder de hacer lo imposible. Así que hoy te invito a seguir el ejemplo de Ezequías. No importa cuán grande sea tu lucha, lleva tu oración ante Dios con sinceridad y persistencia. No te rindas, cree que Él escucha tus lágrimas y conoce tu corazón. Y recuerda, la oración no es solo un recurso, es una herramienta poderosa que puede conmover el cielo y cambiar tu realidad. En conclusión, la historia de Ezequías es un poderoso recordatorio del poder de la oración sincera y persistente. Nos enseña que, incluso cuando las circunstancias parecen definitivas, podemos acudir a Dios con fe y confianza, sabiendo que Él escucha y responde. Así que, ¿qué estás enfrentando hoy? Sea lo que sea, lleva tu oración ante Dios. No te rindas, cree que Él tiene el poder de cambiar cualquier situación. Porque con Dios no hay oración que quede sin respuesta. La historia de Daniel en 1900, el foso de los leones, es una de las más conocidas de la Biblia. Pero hoy vamos a profundizar en un aspecto que a menudo pasa desapercibido: la oración constante de Daniel. A pesar de la ley que prohibía orar a cualquier dios u hombre excepto al rey, Daniel no dejó que el miedo lo detuviera. La Biblia dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y con las ventanas de su cámara abiertas hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Este pasaje no solo nos muestra la valentía de Daniel, sino también su profunda dependencia de Dios a través de la oración. Su ejemplo nos enseña que, incluso en medio de las pruebas más difíciles, la oración constante puede ser nuestra mayor fortaleza. ¿Qué podemos aprender de la oración de Daniel para superar nuestras luchas cotidianas? Hoy vamos a descubrir cómo la constancia en la oración es otra pieza clave de la llave oculta, que nos permite mantenernos firmes en medio de las pruebas. A través de la vida de Daniel,
podemos encontrar principios que nos ayudan a cultivar una vida de oración que no solo nos sostiene en los momentos difíciles, sino que también nos conecta profundamente con el corazón de Dios. Primero, hablemos del contexto. Daniel era un hombre de influencia en el imperio medo-persa. Había sido llevado cautivo a Babilonia cuando era joven, pero a lo largo de los años, su sabiduría, integridad y fe lo habían llevado a ocupar un lugar de autoridad en el gobierno. Sin embargo, su fe también lo puso en una posición vulnerable. Sus enemigos, celosos de su éxito y favor ante el rey, conspiraron contra él. Sabían que la única manera de encontrar una falta en Daniel era atacar su fe. Así que lograron que el rey firmara un decreto que prohibía la oración a cualquier dios, excepto al rey durante 30 días. La pena por desobedecer esta ley era ser arrojado al foso de los leones. A pesar de esta amenaza, Daniel no se dejó intimidar. Su respuesta no fue de miedo ni de conformidad, sino de fe y determinación. Él sabía que su relación con Dios era más importante que cualquier posición o seguridad terrenal. Esto nos lleva a una verdad crucial. En la vida, enfrentaremos situaciones en las que nuestra fe será probada. Puede ser una presión en el trabajo, una tentación en nuestra vida personal o una ley que va en contra de nuestros principios. Pero, como Daniel, debemos decidir si nuestra lealtad a Dios es inquebrantable, incluso cuando el costo sea alto. Ahora, analicemos su respuesta. Daniel no solo oró, lo hizo con las ventanas abiertas, sin esconderse. Este detalle es significativo. Daniel no intentó disimular su fe ni buscar un lugar secreto para orar. Al mantener las ventanas abiertas hacia Jerusalén, no solo estaba expresando su devoción a Dios, sino también su esperanza en las promesas de restauración que Dios había dado a su pueblo. Su oración no era un acto privado, sino una declaración pública de su fe. Esto nos muestra que la fe de Daniel no era algo que encendía y apagaba según las circunstancias, era una parte integral de su vida. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida cotidiana? Aquí está la clave: la oración constante. Muchas veces oramos solo cuando estamos en crisis. Cuando enfrentamos una enfermedad, una pérdida o una situación desesperada, clamamos a Dios con fervor. Pero Daniel nos enseña que la oración debe ser una disciplina diaria, algo que hacemos independientemente de nuestras circunstancias. La oración constante no solo nos prepara para las pruebas, sino que también nos mantiene conectados con la fuente de nuestro poder y paz. La oración constante no tiene que ser larga o elaborada. Puede ser un momento de gratitud por la mañana, una pausa para pedir sabiduría durante el día o un tiempo de reflexión antes de dormir. Lo importante es que sea consistente. Como Daniel, podemos establecer hábitos de oración que nos ayuden a mantenernos enfocados en Dios, incluso cuando la vida está llena de distracciones y desafíos. Pero hay algo más. La oración de Daniel no solo fue un acto de fe, también fue un acto de adoración. La Biblia dice que él daba gracias a Dios, incluso en medio de la prueba. Esto es algo que a menudo pasamos por alto. En nuestras oraciones, tendemos a enfocarnos en nuestras necesidades y peticiones, pero Daniel nos recuerda que la oración también es un espacio para agradecer y reconocer la bondad de Dios. Aun cuando las circunstancias no eran favorables, Daniel eligió dar gracias. Esto nos muestra que la gratitud no depende de lo que tenemos o de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino de quién es Dios y de su fidelidad. Imagina cómo cambiaría tu vida si oraras con la misma constancia y audacia que Daniel. Tal vez estás enfrentando una lucha que parece abrumadora, pero ¿qué pasaría si dedicaras tiempo cada día para orar y dar gracias a Dios, sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor?
La oración constante no solo cambia las circunstancias, también cambia nuestra perspectiva. Nos ayuda a ver más allá de los problemas y a enfocarnos en la grandeza de Dios. Además, la historia de Daniel nos muestra que la oración no es solo un recurso para momentos de crisis. Es una herramienta que nos fortalece para enfrentar cualquier desafío. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, su vida no dependía de su habilidad o fuerza, sino de su conexión con Dios. La oración lo había preparado para ese momento, y fue la fe que había cultivado a través de la oración constante lo que lo sostuvo. La Biblia nos dice que Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones, y Daniel salió ileso. Daniel 6:22. Esto nos recuerda que cuando oramos, no estamos solos. Dios está con nosotros, listo para actuar en nuestro favor. Así que, hoy, te invito a seguir el ejemplo de Daniel. No permitas que el miedo o las circunstancias te impidan mantener tu conexión con Dios. Ora con constancia, con audacia y con gratitud. No importa lo que estés enfrentando, recuerda que la oración no solo cambia las circunstancias, también te fortalece para enfrentarlas con fe. Como Daniel, puedes confiar en que Dios está contigo, incluso en el foso de los leones. En conclusión, la historia de Daniel nos enseña que la oración constante es una herramienta poderosa para mantenernos firmes en medio de las pruebas. Nos muestra que la fe no es algo que se vive en privado, sino que debe ser una parte integral de nuestra vida diaria. Así que, ¿qué estás enfrentando hoy? Sea lo que sea, lleva tu oración ante Dios con constancia y confianza. Porque con Dios no hay foso que no puedas superar. Amigo, amiga, si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo. No es casualidad. Dios tiene un propósito especial para ti en este momento. Has recorrido un camino de revelación, descubriendo la llave oculta que la Biblia nos ofrece para superar las luchas cotidianas, desde la fe que mueve montañas hasta la perseverancia de Job, desde la armadura de Dios hasta la oración que conmueve el cielo. Cada enseñanza ha sido una pieza de ese secreto divino que transforma vidas. Estas no son solo palabras bonitas o conceptos teóricos. Son verdades eternas que tienen el poder de cambiar tu realidad, de liberarte de las cadenas que te han estado deteniendo y de llevarte a un nivel de fe y victoria que nunca imaginaste posible. Pero ahora, quiero felicitarte. No todos llegan hasta el final de un video como este. Tú eres parte de un grupo selecto, de aquellos que están dispuestos a escuchar la voz de Dios y a aplicar su palabra en sus vidas. Eso te hace especial, te hace un elegido. No importa cuál sea tu situación actual, el simple hecho de que hayas llegado hasta aquí demuestra que hay algo en tu corazón que anhela más de Dios. Y eso, amigo mío, es el primer paso hacia una vida transformada. Antes de terminar, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás listo para tomar acción? Porque lo que has aprendido hoy no es solo teoría, es una herramienta poderosa que puede cambiar tu realidad. Pero para que eso suceda, debes dar el siguiente paso. No basta con escuchar o entender, es necesario actuar. La fe sin obras está muerta, como nos dice Santiago 2:26. Así que hoy es el día para que tomes una decisión firme y comiences a aplicar estas enseñanzas en tu vida. Primero quiero invitarte a dejar un comentario con la frase: la llave oculta es mía. Esto no es solo un gesto, es una declaración de fe. Al escribir estas palabras, estás afirmando que has recibido esta revelación y que estás decidido a aplicarla en tu vida. Es como plantar una bandera en tu corazón diciendo: esto es mío y voy a vivir de acuerdo con ello. Además, quiero saber tu nombre, porque quiero orar por ti y por cada uno de los que han llegado hasta el final de este video.
La oración es poderosa y cuando oramos unos por otros, cosas increíbles suceden. Así que no dudes en compartir tu nombre y cualquier petición que tengas en tu corazón. Estoy aquí para apoyarte en oración. Segundo, si aún no estás suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Presiona el botón de suscripción ahora mismo. Al hacerlo, no solo te unes a una comunidad de fe, sino que también te aseguras de recibir más enseñanzas como esta que mantendrán tu fe encendida. Este canal no es solo un espacio para aprender, es un lugar donde puedes encontrar aliento, esperanza y dirección espiritual. Recuerda, muchos no tienen una iglesia cerca y este canal es su apoyo espiritual. Tu suscripción ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan desesperadamente escuchar la voz de Dios. Cada suscripción, cada like, cada comentario es una semilla que se siembra en el reino de Dios y tú puedes ser parte de esta obra. Tercero, comparte este video. ¿Sabías que al compartirlo estás sembrando una semilla de fe en la vida de alguien más? Tal vez hay una persona en tu círculo que está pasando por una lucha y necesita escuchar este mensaje. Puede ser un familiar, un amigo, un compañero de trabajo o incluso alguien que no conoces personalmente pero que está en tu lista de contactos. No subestimes el poder de compartir la palabra de Dios. Puede ser el instrumento que Él use para cambiar una vida. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Al compartir este video, estás llevando la palabra a alguien que tal vez no tenga otra forma de escucharla. Eso es poderoso. Finalmente, quiero animarte a quedarte unos minutos más después de que termine el video. Permite que la música te envuelva y dedica un momento para hablar con Dios. Agradécele por lo que has aprendido hoy y pídele que te ayude a aplicar estas enseñanzas en tu vida. Este es un momento sagrado, un espacio para conectarte con el Creador del universo, para derramar tu corazón ante Él y para recibir su paz y dirección. No cierres el video antes de tiempo. Deja que esa conexión con Dios se fortalezca en este momento. A veces, en el silencio y la adoración, es cuando Dios nos habla más claramente. Amigo, amiga, recuerda esto. La llave oculta no es solo un conocimiento, es una relación con Dios. Él quiere que vivas en victoria, que superes tus luchas y que camines en la plenitud de tu propósito. Pero para eso debes tomar acción hoy. No dejes que este mensaje se quede solo en palabras. Llévalo a la práctica y verás cómo tu vida comienza a transformarse. La fe es como un músculo. Se fortalece cuando la usas. Así que hoy es el día para que des el primer paso, para que declares con tu boca y con tus acciones que crees en las promesas de Dios para tu vida. Gracias por haber llegado hasta aquí. Eres especial para Dios y para mí. Tu presencia en este canal no es casualidad. Es parte del plan de Dios para tu vida. Él te ha traído aquí para que recibas esta revelación y para que comiences a vivir en la plenitud de todo lo que Él tiene preparado para ti. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo más secretos de la Biblia que cambiarán tu vida. Dios te bendiga.